Hola, buenas noches. Poder Ciudadano en BTV para Uruguay y el Mundo. Gabriel Romano, ¿cómo andás? Buenas noches, Miguel. Bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano aquí en la pantalla de BTV. Un programa que va a tener una característica especial, es decir, vamos a tener 4 bloques bien definidos en los que tendremos algunos de los mejores momentos de los últimos 2 meses. Por ejemplo, este tema que tiene que ver con los casos de explotación sexual infantil. Van a puntualizar que hay una especie de tratado o de convención no escrita en la que se erradica definitivamente, por lo menos del lenguaje periodístico, lo de prostitución infantil. No existe la prostitución infantil. Exacto. Todo menor que se prostituye es obligado a hacerlo y además no es legal. Entonces no existe la prostitución infantil, existe la explotación sexual infantil y adolescente. A mediados del mes de junio dialogamos con las autoridades del Comité de Erradicación de la Explotación Sexual Infantil y Adolescente y con la organización no gubernamental Infancia, Adolescencia Ciudadana, quienes manifestaron, entre otras cosas, y esto fundamentalmente referido al caso de un empresario del departamento de Maldonado, un caso muy notorio que probablemente ustedes recuerden, su preocupación por lo que fue el fallo posterior de un tribunal que de alguna manera desoyó lo que en primera instancia un juez había dictaminado. Bien, revivimos parte de ese programa. En los últimos años ha habido un cambio, las normas internacionales han profundizado en la temática. Las normas nacionales se han adecuado a esos lineamientos internacionales y bueno, los cambios culturales a veces cuestan más que la sanción de las normas, ¿no? Y en particular esta sentencia del Tribunal de Apelaciones es una demostración de que no ha habido un cambio cultural. Hay una cantidad se nota en la sentencia tipos de género, machismo, prejuicios, una visión adultocéntrica y masculina de las situaciones y se sigue viendo o minimizando o exonerando de responsabilidad al cliente, al consumidor, claro. Y de alguna manera poniendo a la víctima como que ella quería o se lo buscó, le mintió. Y bueno, las normas internacionales, los instrumentos internacionales dicen que la víctima nunca es responsable porque nunca tiene un consentimiento libre. Claro. Entonces no puede ser responsable, y menos una chiquilla de 15 años. Nunca hay consentimiento cuando hay un menor de por medio. Exactamente, nunca. El menor de 18 años, en esa situación, siempre hay explotación sexual. Nunca hay un consentimiento libre. Lo decíamos con Miguel al arranque, porque ambos leímos la sentencia y nos daba la sensación de estar leyendo algo que había sido escrito hace 20, 30 o 40 años. Es totalmente regresiva, la nomenclatura es antigua. Sí, es bastante... Yo le digo, es bastante grosera la sentencia, porque digo, es a simple vista, sin necesidad de ser un jurista, uno se da cuenta que es nuestro caso, por otra parte. De que, digo, es imposible que el engaño o el error en que pueda haber incurrido por parte del adolescente no responde al sentido común que el hombre se haya incurrido en error. Digo, es una excusa para exculparlo, pero en realidad es clarísima la responsabilidad. Que es razonable que él haya intentado utilizar esa excusa. Lo que no es bueno, razonable... la campaña del comité, justamente una de las consignas es no hay excusas, claro. Yo no sabía que era menor, lo dicen todos los explotadores, todos Luis, los consumidores. Es así, está bien lo de consumidores además, porque si hablamos de clientes ya estamos en otro problema grave además también, ¿no? Luis, en estos casos específicos es donde la investigación de las organizaciones no gubernamentales y de ustedes básicamente pesa tanto más que la investigación policial, o cómo es, por qué caminos va esto a la hora de descubrir, porque sé que hay una serie de investigaciones, una inclusive que he visto en estas horas de la zona oeste de Montevideo, sí, donde se ha trabajado muy bien, ¿no? De repente profundizamos en otro programa con respecto a eso. Perfecto.
Sí, bueno, en principio cuando hablamos de clientes y consumidores yo prefiero empezar a dejar esos dos conceptos. El cliente es el que compra 1 kilo de naranja y consumidor es el que consume cualquier bien, aunque esto tiene que ver también con la sociedad de consumo, ¿no? Cuando la vida social gira en torno al consumo y pasamos del consumo instrumental al consumo a partir del deseo, quiero esto, quiero aquello otro, dice el sociólogo Zygmunt Bauman, estamos en un momento del anhelo, donde ya lo importante no es aquel bien que consumo, sino la posibilidad de desecharlo. Seguro. Y si lo que estoy desechando son niños, niñas y adolescentes, estamos en un problema como sociedad. Entonces, el concepto que estamos utilizando ahora es el de perpetrador. Es quien perpetra el delito de explotación sexual comercial. Para ir nosotros también, porque hemos ido cambiando, digamos, claro. Hemos ido tratando de ajustar colectivamente y generar un pienso distinto con respecto a los conceptos, por aquello de las palabras y las cosas, y no atarnos a conceptos que nos alejan del problema y de la realidad. Como por ejemplo hizo este tribunal utilizando la teoría del error, o sea, se escapó de la realidad que estaba llena de pruebas, claro, y se fue al mundo abstracto de la construcción jurídica para justificar las acciones delictivas de Moya. Entonces, la investigación policial es imprescindible. Los operadores sociales no podemos investigar policialmente. Claro. El trabajo del juez Gandini y de la fiscal Flores fue impecable. Lo que nosotros estamos sí haciendo es investigación social. Claro, porque mucha de la información es probable que llegue primero a las organizaciones sociales, sí, es lo que yo decía, que a la justicia o a la policía, ¿no? Es decir, ¿qué tanta confianza puede haber? Bueno, ahí digamos es cómo el problema llega y cómo es leído también, claro, ¿no? Un mismo caso de explotación, depende del operador que lo mire y depende de la decisión del operador judicial, puede terminar en un juzgado de paz, vinculado a delitos contra la moral, las buenas costumbres, en un juzgado penal o en un juzgado especializado de crimen organizado. El mismo caso. Entonces, sí sería importante esa primera mirada. Los operadores sociales nos chocamos permanentemente con situaciones de estas. Los vecinos de una comunidad lo ven permanentemente, sí, y es un poco lo que decía Alicia, ¿no? Mirar para el otro lado. Nosotros siempre decimos que este es un fenómeno multicausal. Y en esa diversidad de causas decimos, bueno, este es un problema que es social, político, económico, de género, de generaciones, que atravesado transversalmente por el tema central de derechos humanos. Y obviamente, digamos, estos cambios o esta dinámica que ha asumido Uruguay en este momento, bueno, Uruguay es un país capitalista, está desarrollando o se ve la presencia de determinadas inversiones que en determinado momento no se veía. El crecimiento económico tiene que ver con este problema. El hecho de que todo el territorio está siendo colonizado por grandes emprendimientos de enclave que, donde migra mano de obra, grandes contingentes de hombres con poder adquisitivo medio o medio alto para el lugar donde llega. Temas que yo te tengo que detener ahí, porque así aprovecho la presencia de ustedes y sobre todo tu presencia como integrante de la comisión, porque en los grandes medios, y la televisión lo es, ha quedado escondido el tema. La llegada de Bodnia, la actual UPM, por ejemplo, que es a lo que tú te estás refiriendo, hay otra pastera ahora, se viene una regasificadora. Eso trae a miles de hombres, de otros países incluso. Y las investigaciones de ustedes, ¿qué marcaron ahí? Porque no me quiero ir de ahí, no te quería dejar pasar, disculpame que te paré ahí. Para poner arriba de la mesa es uno de los elementos, algo que para algunos capaz que es una novedad. Es uno de los elementos centrales, pero nosotros estas investigaciones dicen que este fenómeno también se produce por la demanda, ¿no? Entonces, sí, obviamente. Entonces, si nosotros tenemos la presencia de determinados cambios en los territorios, en un marco de una ley de ordenamiento territorial y medio ambiente que no tiene demasiado desarrollado un estudio profundo de los impactos sociales que esos cambios van a traer sobre el territorio, y sobre todo que no trae concurrentemente la responsabilización de las empresas de la amortiguación de esos impactos que su propia presencia va a generar. Estamos ¿Trae algo? Porque vos decís no trae demasiado desarrollado. Para mí no trae nada.
Hay que ver. ¿Hay algún capítulo que responsabilice a las empresas en la responsabilidad empresarial de minimizar estos impactos? No necesariamente. No aparece allí. La responsabilidad empresarial corre por otras leyes que no están incluidas en esta. Capaz que ese sería uno de los aspectos a reformar, digamos, porque si no, el negocio termina siendo no muy bueno en el mediano y largo plazo, digamos. Una gran apropiación de capital para las empresas que invierten en la generación de esos enclaves y una gran apropiación de los riesgos para las comunidades que los reciben. Entonces hay que cambiar esa ecuación, claro. Y sí inversiones, sí desarrollo, pero sí también generar estas políticas sociales focalizadas en aquellos lugares donde los cambios en el territorio van a ser una profundidad tal que van a cambiar las formas de sentir, de pensar y de hacer en el territorio en lapsos o en tiempos históricos a una velocidad para nosotros desconocida. Yo lo resumo siempre al no al país productivo a como dé lugar. Y esto también entra dentro de esa bolsa. Sin duda. Y bueno, después todos los aspectos, estos aspectos culturales a los que hacía referencia Alicia, los temas de género, de generaciones. Hay quien dice, bueno, este tema es la síntesis perfecta entre patriarcado y capitalismo. Claro. Entonces, bueno, cómo trabajar desde el Estado, pero también con la sociedad civil y con las comunidades, porque el escenario es mucho más amplio que el de la administración pública. Esto ocurre en cada lugar o en cada comunidad, y son también las comunidades organizadas las que tienen que empezar a dar una respuesta, que en algunos casos podrá ser la denuncia, pero en otro caso, pasado la etapa judicial y policial y judicial, ver cómo esos gurises son incluidos en un trabajo que necesariamente debe ser interinstitucional e intersocial, para recuperar su calidad de persona. Esto tenemos que recordarlo siempre. Los efectos de la explotación cosifican al niño, lo convierten en una mercancía, y parte central del trabajo es devolverle su calidad de sujeto.